aquí, ahora dando esta charla y no como telonero, que lo hice con mucho gusto antes de la presentación de Enrique, pero aquí estamos para presentar el trabajo nuestro. Muchísimas gracias a la facultad por invitarnos y a Mariela, Guillermo, Arturo, que nos han atendido muy bien, a Mónica y por supuesto a los profesores y estudiantes que han tenido la gentileza de estar aquí presentes. Y específicamente por lo que me han comentado, han tenido la deferencia de estudiar proyectos, por lo tanto ya nos conocen y no somos unos desconocidos que llegamos aquí a presentarnos. Tal como decía la muchacha que me acaba de presentar, yo me gradué en la Pontificia Universidad Católica en Santiago y de ahí fuimos a Francia, donde tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto del Le Corbusier que había estado inconcluso y que con nuestra llegada de alguna manera se pudo retomar porque yo era un dibujante gratuito y empezamos a construir el edificio, pero antes de eso terminamos los planos para que pudiera quedar terminado y esto lo hicimos en conjunto con José Udvarri, que él era uno de los últimos arquitectos que colaboraba en el atelier de Le Corbusier. ¿Se podrá apagar las luces, por favor, para tener mejor apreciación de las imágenes? Les agradecería. Y entonces para un joven arquitecto en esa época que se había formado dentro de los conceptos del movimiento moderno, tener esta oportunidad de llegar a Francia y meterse a trabajar en la obra de Le Corbusier era realmente como la culminación de lo que uno pudiera pensar. Después, por circunstancias de la vida, emigramos al trópico, nos fuimos a vivir a Costa Rica y en ese momento empezó un periodo de reflexión después del aterrizaje a un país tan especial y sobre todo con un clima y una geografía que desconocíamos, que es la geografía del clima tropical, de mucha lluvia, de mucha humedad y con un modo de vida y unas vivencias que eran totalmente diferentes y nuevas para nosotros. En ese momento empezamos a reflexionar sobre cuál podía ser nuestro futuro como arquitecto en esta nueva realidad. Ayer yo di un pequeño paréntesis, di una presentación sobre el trópico y varias cosas que están alrededor del trópico que muchos de ustedes no estuvieron, iba a decir se la perdieron, soy tan pretencioso, no la vieron, y hay alguna información de esa que yo voy a ir pasando intercalada dentro de lo que voy a decir. Entonces, esa nueva realidad nos llevó a una reflexión, a ver qué era lo que podíamos hacer dentro de nuestro trabajo, que es la arquitectura, y ya habíamos tenido la certeza de que hacer esa arquitectura mediterránea, de la cual yo me había formado y que sigue siendo una de las tendencias hoy día vigentes y que además orienta la apreciación de las obras de arquitectura para ser estudiadas, ser publicadas y además ser analizadas en profundidad. Esa arquitectura mediterránea contemporánea es de gran valor y gran peso, sin embargo tiene muy poca
posibilidad de adaptarse a las condiciones de una latitud como es la que existe, ¿no es cierto?, en Costa Rica y en toda la franja tropical del planeta. Yo, como les decía, venía influido con Le Corbusier de mi formación en la universidad y después por haber trabajado en una obra, y había conocido a muchos de los colegas que habían estado muy vinculados a Le Corbusier. Sin embargo, desde que yo trabajé en la iglesia me di cuenta que yo no quería ser un discípulo de las formas del Le Corbusier, sino que más bien tenía que ver cómo cortaba el cordón umbilical y cómo podía yo encontrar alguna manera de hacer una propia arquitectura. Y entonces no se me ocurrió nada mejor que hacer un exorcismo de Le Corbusier. Entonces copié una obra de Le Corbusier y lo presento. Vean el extraordinario proyecto de Le Corbusier en Suiza, en Zúrich, y a mí me pareció que tenía una claridad conceptual en su techo que abarca las construcciones que están abajo y es como un paraguas con una tecnología de aquel momento. Y entonces copié ese proyecto de manera muy modesta dentro del paisaje costarricense y les comento que sentí una liberación. Después de eso, escribí un artículo que se llamaba ¿Cuál arquitectura para Costa Rica? Y entonces me di cuenta que había una manera de trabajar los edificios en el trópico a través de toda su historia, sobre todo en el caso de Costa Rica, y que esta era la época donde se hablaba de las tipologías, se hablaba del postmoderno, del minimalismo. A mí nunca realmente me interesaron esas cosas, no tuve nada que ver, no me sentía relacionado y mucho menos identificado. Entonces, inicié una investigación para ver cuál era la arquitectura en Costa Rica, para ver si podía haber una arquitectura que surgiera en Costa Rica. Y me di cuenta que a través de todos los periodos de la historia, todos los edificios habían desarrollado algunas constantes: mucha agua, mucho sol, vegetación exuberante, materiales sencillos, edificios sencillos de pequeña dimensión, una necesidad imperiosa de protegerse del sol y de trabajar con la brisa y generar una ventilación cruzada para refrescar los espacios y tener una calidad de vida que fuera la correcta. Y entonces todas esas constantes se empezaban a repetir y repetir y repetir. Todos resolvían el aislamiento del suelo, en este caso de la humedad, la salida del agua, la ventilación a través de las paredes perforadas. En el caso de los españoles, los saleros, aunque eran casas de adobe con posibilidades de abrir huequitos muy pequeños, porque el adobe finalmente en el trópico no seca. Es muy difícil que el trópico seque con una humedad con el que el adobe se pueda secar con una humedad del 70%. Entonces hay que saber hacer muy bien las mezclas. Los españoles de alguna manera lograron hacerlo, pero las posibilidades de ventilar los espacios interiores se realizaba a través de los aleros perforados por donde entraba el aire. La teja nunca coincidía una con la otra porque era hecha sobre el muslo de las personas y entonces siempre era un techo sin cielo donde el aire podía salir. En las casas ya más republicanas ubicadas en el centro de las ciudades aparece un espacio central iluminado
y ventilado que hace que el aire entre por las dos fachadas, la de frente y la de atrás, de tal modo de que atraviese todos los recintos y una vez que se caliente, si se caliente sale por aquí arriba, y este entonces es un zaguán central iluminado que recoge la vida de la gente. Ayer mencionaba, y siempre vale la pena hablar de eso, es la adaptación de las construcciones de las fincas bananeras que están en las zonas calientes de Costa Rica, en las zonas bajas. Son construcciones livianas, sin vidrio, grandes aleros, con un primer nivel que no importa que se inunde cuando sube el agua, que puede llegar hasta a este nivel fácilmente cada 2 o 3 años. Y arriba son espacios amplios, también muy ventilados, buscando siempre una penumbra que es la que reposa el ojo y genera tranquilidad. O las extraordinarias construcciones que son los recibidores de café, donde se recoge el café de los productores aquí y llegan los camiones y sale el café y va al beneficio. Pequeñas construcciones sencillas con estructuras visibles. Aquí no vive nadie, solo es para almacenar el grano en la época de cosecha, y después casas un poco más elaboradas como estas, con algunos corredores, unas columnas en madera muy esbeltas que le da bastante elegancia. Este código estético tenía potencial y entonces me propuse recuperar ese código estético y tratar de hacer entonces una arquitectura que pudiera ser apreciada y valorada y sobre todo que fuera coherente con lo que teníamos frente a nosotros. Les voy a leer aquí una pequeña cosa. Me encontré en ese periodo, después de escribir el artículo de cuál arquitectura para Costa Rica, me encontraba, antes de eso, me encontraba perdido. Como el poeta Rubén Darío lo dice tan claramente en su soneto, yo persigo una forma que no encuentra su estilo. Y más adelante él agrega, y no hallo sino la palabra que huye. Yo tenía una angustia porque justamente no encontraba la forma ni la arquitectura porque se me escapaba. Al comienzo hallé solo un trillo que se fue ensanchando a medida que entendía con más certezas al trópico. La tropicalidad y lo que debería ser una arquitectura contemporánea para esta latitud. En ese instante encontré que la arquitectura que huía y luego, de tanto perseguirla, encontré mi código estético. Un código orientado por detectar el desafío y proponer la respuesta, usando 2 palabras del historiador inglés Toynbee. El nuevo código estético para la arquitectura, para la latitud tropical, pautaba la informalidad formológica, una sensación de apertura en permanencia, una arquitectura que privilegia la expresividad de los materiales sencillos, las fachadas que se descomponen y una síntesis constructiva expresiva. Allá arriba, en las arquitecturas del pasado, encontré unas sílabas constructivas orientadoras que fueron motivo de exploración e inspiración para el diseño que buscábamos. Eran arquitecturas de lo necesario, que mostraban un código estético tropical con potencial para establecer un lenguaje arquitectónico contemporáneo y adaptado a la latitud.
Cuando hablo de arquitectura de lo necesario, es lo que genera esa informalidad de la arquitectura, porque si el sol entra por un costado, en las construcciones tradicionales se le pone alguna protección y entonces a la casa, al volumen básico, le aparece algún elemento que impide que el sol penetre o caliente el interior de la casa. Si la lluvia es muy violenta por el noroeste, el alero se alarga, se le adiciona un pedazo para que proteja la casa. Y entonces cada edificio empieza a tener algunos agregados que le rompen tal vez la simetría o el concepto formal que había sido concebido por cualquier constructor. Entonces esa necesidad de que el edificio y que la arquitectura le ayude a uno a vivir en ese clima, con esas condiciones, al final de cuentas debía traducirse en una arquitectura que tuviera esa informalidad en su forma. La relación adentro-fuera y la libertad, en eso no hay límites. Les voy a ir explicando un poco las sílabas de este lenguaje con el cual aprendimos a escribir esta arquitectura que nos parece que sí está adaptada. Ahora les voy a ir mostrando ya proyectos nuestros. Vean, es evidente que el paisaje cercano, el paisaje lejano, la exuberancia de la vegetación, la diversidad de la flora, hace que se convierta en un elemento importante para que tengamos un diálogo permanente con esa naturalidad del verde y las formas de los elementos. Entonces, cualquier espacio que uno haga al exterior tiene esta libertad de estar en contacto, como lo ven aquí en estas casas tradicionales inmersas dentro de la cultura. En este caso es algo similar, es el balcón de una casa construida hace no muchos años, hace 3 años, donde el alero flotante deja siempre presente el cielo por ambos lados y la presencia de esta gran masa vegetal natural que contrasta con la construcción sólida de los ladrillos expuestos. Aleros o techos flotados como este los hemos usado y lo van a ir viendo en otros proyectos. Los techos con fuertes pendientes. Ayer yo comentaba que en algunas partes de Costa Rica llueven 7.000 milímetros al año, o sea, 7 metros. Donde están estos edificios llueve entre 2.800 y 3.000 milímetros al año. Al año no es al año, es en realidad en 8 meses. Eso hace que las cantidades de agua que caen en un periodo muy corto de tiempo tengan que ser evacuados de una manera ordenada y rápida para que no produzcan problemas en los alrededores. Y se recurre a muchas soluciones. Aquí vemos, por ejemplo, esta arquitectura de lo necesario, donde aparece el techo original de la construcción y después aparece un segundo alero para evitar que el aire o que la lluvia penetre y moje el corredor. Además, esto tiene la particularidad de que el aire hace ahí un colocho, un movimiento especial y entonces ayuda a
ventilar el balcón. Esto es una construcción típica de la zona del Caribe en Costa Rica. En este proyecto, que es del 95, 94, es un banco. Empezamos a construir y a diseñar y a construir unos bancos, de los cuales hemos hecho 7 edificios, y en esta época el banco estaba recién fundado y empezamos a practicar, ¿cierto?, los techos, en este caso en cascadas, que van cayendo hacia una avenida principal semi-urbana, digamos, en los suburbios de la ciudad. El terreno bastante inclinado nos permitió hacer este trabajo escalonado en el banco, que tenía 2 áreas clarísimas, que era la sucursal bancaria, y abajo, en un banco nuevo, tenía una exhibición de autos en ese momento, y entonces eso se apreciaba desde acá, los autos estaban aquí. Y todas las estructuras expuestas con el fin de que cualquier problema de mantenimiento pueda ser atendido rápidamente y no haya que estar descubriendo cosas que han quedado disimuladas y escondidas, que en el futuro requieran un trabajo más complejo. La acera cubierta era muy necesaria, pensando el peatón que sube y que se baja del bus que está aquí y que llega hasta la sucursal bancaria. Estas estructuras surgen de la liviandad de los recibidores de café, de los beneficios donde se procesa el café, y que son siempre construcciones con estructura de madera expuesta y un forro o de madera o de hierro. Los aleros protectores son como los paraguas, ¿no? Mientras más grande, mejor es, y menos nos mojamos los pies. Y en este caso, lo podemos ver aquí, es lo que era necesario para cubrir esta escalera. Aparece en estos, que también este es un edificio bancario, en esas 3 diapos que hay ahí, donde empezamos a implementar estos aleros pequeños que empiezan a leerse como primos de estos otros y que tienen como razón de ser el evitar que el rayo del sol pegue en los vidrios y caliente el vidrio, y por radiación tengamos que enfriar el edificio con un aire acondicionado muy grande. Vamos a hablar un poco de eso después. Pero aquí el tema fundamental es que los vidrios deben estar protegidos. El vidrio caliente hace que la temperatura interna también suba y tengamos que recurrir a un enfriamiento excesivo, que sea mecánico. Hemos hecho algunos edificios sin necesidad de aire acondicionado del todo, pero en sucursales bancarias, donde el volumen de gente es variable, a veces se requiere complementar el confort con algún aparato mecánico. Este es el mismo edificio donde se repiten estos elementos, pensando siempre en mantener donde hay ventanas en zona. Las marquesinas son otros elementos importantes para proteger el edificio.
En este caso es un edificio de apartamentos de tan solo 10 apartamentos, uno por piso, donde desde el punto de vista de la sostenibilidad incorporamos algunas cosas que eran importantes. Primero, lo que es obvio, que es todas las economías y ahorros de agua y energía. Después, usamos un sistema de clasificación de ductos de basura triples para clasificar la basura desde el origen, o sea, desde las mismas cocinas están bajando los productos ya clasificados. También el edificio tiene un sistema de de agua caliente solar. Allá arriba en el techo hay unos paneles solares que calientan el agua y esa agua se distribuye por una columna vertical en cada piso y cada inquilino, cada apartamento tiene su propio medidor de agua caliente y de acuerdo a su consumo se lo cobran. O sea, ningún apartamento tiene calentador de agua privado, que es el edificio el que se lo da. Aquí teníamos de esas decisiones que uno tiene que tomar como arquitecto, son a veces complejas. Por un lado, las vistas eran importantes, bonitas, sobre las montañas alrededor del valle. San José está en un valle a 1200 metros de altura, o sea, bastante fresco en San José. Y entonces la vista en 360 grados es atractiva. Aquí, como les decía, cada piso es un apartamento. Entonces, mira por todos lados. Entonces, por supuesto teníamos esa vista, pero también teníamos el problema del sol. Entonces, en principio uno debió haber dicho, bueno, vamos a tapar los vidrios para que estén en sombra y no se calienten. Pero vamos entonces a evitar la extraordinaria vista. Y en este caso, recurrimos a un sistema de vidrios con aislamiento, con el fin de priorizar la vista. Y las marquesinas que ayudan en ciertos momentos, no siempre, dependiendo de la posición del sol, sobre todo al mediodía, cuando mejor funcionan, pero también inventamos algunas cosas en el diseño para promover o generar una mejor corriente de aire adentro de los apartamentos, porque como tenían posibilidades de abrirse alrededor de ellos, generar una ventilación cruzada era algo que se podía lograr. Y además de poder abrir aquí las ventanas, hay unos balcones en las esquinas que actúan como efecto Venturi. Aquí detrás hay puertas y hay de estas ventilas, de tal modo que se puede modular como uno quiere la entrada, el volumen de aire que entra. Es decir, estos elementos, el efecto Venturi es aquella cosa, que tal vez lo conocen todos, pero voy a explicarlo un poquito tal vez. Cuando viene el aire y uno lo acelera, él se refresca. No es que cambie la temperatura, pero al estar más rápido, uno siente una sensación de frescura. Entonces es el efecto del abanico, cuando uno se hace así y acelera la velocidad del aire, y entonces eso mismo uno lo puede lograr en la arquitectura, de tal modo que puede modular muy bien la temperatura interna de acuerdo a la cantidad de aire que está permitiendo que entre en el edificio. Estas marquesinas son dobles, esta de allá arriba que se prolonga con la losa del entrepiso. Este edificio tiene una particularidad, y es que entre esto y esto hay un vacío. Es decir, el piso
del apartamento, digamos que es este, pero aquí hay un vacío de 60 centímetros y después viene la losa estructural del edificio que hace de diafragma en cada piso. En ese espacio de 60 centímetros se pueden pasar todas las tuberías que uno quiere, entonces eso da la libertad absoluta para poder diseñar el departamento como la persona lo quiere. No está obligado a tener los baños en un lugar porque ahí hay una columna vertical que comunica todos los pisos. Aquí puede estar el baño en una esquina y por ese espacio ahí de 60 centímetros, ese vacío llega hasta donde está la descarga vertical y eso da una enorme flexibilidad. También en este caso, respetando las alturas, que es algo importante en el trópico, sobre todo cuando no hay aire acondicionado, es que entre piso y piso hay 4 metros, 3 metros 96, no, 4 metros. Acostumbramos a decir que estos aleros que tienen estos huecos aquí, primero hacen la losa más liviana. Y una vez ahí la gente nos dice, pero mira, la luna juega con los huecos. Dice, bueno, efectivamente, la luna llena se va desplazando y a veces coincide exactamente con estas perforaciones y desde adentro se aprecia la luna y la gente disfruta poniendo la luna en cada uno de esos sitios. Ahí ven ustedes la vista lejana hacia las cordilleras, allá en las montañas. Y bueno, lo que permite ese espacio que hay aquí, que es un punto horizontal, es que se pueden hacer desniveles dentro de los apartamentos, generando todavía una altura superior a lo que les estaba comentando. Aquí estamos mirando hacia el otro lado. Esa vista es importante porque por allá viene el aire del Caribe que entra en el valle y que hay que capturarlo para poder generar la temperatura correcta. Las paredes texturadas y perforadas corresponden a observaciones que hicimos y que tienen varias ventajas. Primero, una pared que está arrugada, que tiene una textura, que tiene un volumen, donde puede haber un claroscuro, donde hay algo de sombra, hace que la pared requiera menos mantenimiento porque los desperfectos constructivos o los hongos que se puedan pegar, que sí se pegan a través de la historia del edificio, sean menos visibles. Eso hace que el envejecimiento vaya siendo normal y no requieran un mantenimiento de cada 2 o 3 años como los edificios que son pintados y que tienen paredes lisas. Las paredes perforadas o con texturas, como ustedes las ven ahí en este proyecto, se permite justamente la entrada del aire, que es fundamental para refrescar, y también lo que les decía, este trabajo de entrantes y salientes hace que cualquier desperfecto, cualquier mancha, cualquier error de construcción sea disimulado con el tiempo. Los aleros desligados de la construcción, lo van a ir viendo, es casi como una constante que hemos usado. Las tejas sin recubrimiento tienen esa presencia de la teja que lo hace muy cálido, pero también desde el momento que hay una gotera o una filtración se detecta de inmediato dónde está y es muy práctico hacer la reparación. En un país pequeño como Costa Rica, 5 millones de habitantes,
Es muy importante la relación del arquitecto con el cliente, porque todos nos conocemos y rápidamente nos vamos dando cuenta que si quedamos mal no vamos a tener buena acogida. Entonces hay que siempre estar dispuesto a estar presente, y siempre hay problemas con filtraciones y cosas de ese tipo. Entonces, mientras más rápido la arquitectura permita resolver eso, hace que el edificio esté mejor adaptado y sea mejor recibido. Habitar cobijado por el techo. El espacio en el trópico no tiene nada que ver con la concepción espacial de Mies van der Rohe, donde entre un plano del piso y un plano del techo, ambas losas, en el caso de Mies van der Rohe, ese espacio resbala hacia afuera, y en el caso del trópico lo que tenemos es un espacio que está contenido bajo un techo alto que es necesario para evacuar las aguas con gran rapidez, pero a la vez está comunicado con la naturaleza. Entonces es un espacio que está conectado, pero a la vez contenido. No resbala como el espacio de Mies van der Rohe. Eso hace que los espacios siempre en el trópico sean amplios, sean generosos y exista un volumen de aire importante. Sobre todo en los casos donde no es necesario poner aire acondicionado. Si uno tiene que calefaccionar o tiene que poner aire acondicionado, el sentido común dicta que el espacio sea pequeño, contenido, reducido, para gastar menos energía, tanto refrigerando como calentando. Este también es un banco. En estos casos, en los bancos tenemos unas pequeñísimas unidades de aire acondicionado que se encienden y se apagan de acuerdo al volumen de visitantes que tienen. Eso ha hecho que estos bancos sean carbono neutrales y consuman 57% menos de energía que las otras sucursales que tiene este mismo banco diseñadas por otros arquitectos. ¿Por qué? Porque lo que les decía al comienzo, el sol no calienta el edificio, la iluminación es solamente en las tardes, después de las 4 de la tarde. Durante el día no se requiere la iluminación. Y por otro lado, el aire acondicionado solo se pone a funcionar cuando el encargado de la sucursal considera que vale la pena refrescar un poco. De esa manera se logra entonces un ahorro energético realmente importante y que al final de cuentas se aprecia mucho. Todos estos elementos que salen aquí son justamente para generar sombra en esta fachada alta de este edificio. Este espacio es, como les acababa de explicar, que siempre el techo es alto, está contenido, está relacionado con el exterior. En este caso no hay un gran antejardín, la vista no es tan espectacular, y además la cantidad de publicidad, que es dificilísimo de controlar, hace que eso no se aprecie. Pero el techo siempre termina siendo en este espacio un protagonista importante, porque no solo está hecho para cubrir el agua y de la lluvia, sino que también tiene una función para modular esa claridad que siempre estamos buscando, que no sea excesiva y que genere una penumbra controlada. Y en ese juego de luz atenuada
y sombras realzadas, es como uno puede lograr una penumbra que hace que los espacios terminen siendo como donde uno reposa, como les decía, que la vista lo agradece. En ese edificio, hace un par de años, nos pidieron que hiciéramos una ampliación y entonces construimos este puente y al final una sala VIP. Esta sala VIP tiene una pared verde, que aquí está recién saliendo, que hace de aislamiento importante con respecto al calor que pueda tener el sol sobre la ventana. Les estoy hablando de cosas que tienen que ver con sostenibilidad, porque al comienzo teníamos un título que era de sostenibilidad viable. La sostenibilidad viable es la que no genera un costo adicional en la construcción, sino que la que permite que un edificio estándar sea sostenible. Por eso lo que decía ayer en la norma RESET que creamos en el Instituto de Arquitectura Tropical, esa norma abajo tiene un subtítulo que dice más diseño que tecnología. Normalmente uno se encuentra con normas y estándares que lo que hacen es agregar equipos a una forma arquitectónica. Nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos el edificio para que ya sea sostenible desde los primeros bocetos que uno hace. Y después nos damos cuenta y apreciamos si vale la pena agregar un complemento tecnológico. Eso tiene dos grandes ventajas. Primero, no cuesta más el edificio, y segundo, la operación tampoco es afectada, y tercero, no hay una mezcla del edificio con una tecnología que muchas veces demanda de estar cambiando los software o los mismos equipos que, como sabemos, que se practican hoy día de una manera muy antiética, les agregan eso que llaman la obsolescencia planificada. Una obsolescencia programada hace que los equipos mueran y dejen de funcionar después de una cierta cantidad de meses y que haya que botar el equipo y reemplazarlo por uno nuevo. Cuando uno sabe que el equipo está bien, pero solo algo es lo que está mal. Eso, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es una cosa que tenemos que oponernos y luchar contra esos criterios de fabricación y de mercadeo, porque como lo mostré ayer, los recursos del planeta se acaban. Eso está claro. Los recursos se acaban. A tal punto que el año pasado, el 31 de julio del año pasado, se acabaron los recursos asignados al 2018. Y empezamos los 5 meses finales del año a vivir sobre los recursos del 2019. Eso es como llegar endeudado, ¿no es cierto?, al fin del mes. Eso viene sucediendo desde el año 86. Entonces, no podemos pensar en que los equipos o incluso los edificios son desechables. Eso no puede ser. El planeta no da para eso. Y eso está claro y está medido. Pero lamentablemente la economía que tenemos nos conduce a eso. Ya llegará en algunos poquitos años más
un frenazo al consumo porque el planeta no tiene la capacidad. Entonces hagamos una sostenibilidad que no esté dependiendo de la tecnología, que dependa de lo que tenemos en el planeta, de las energías pasivas, del viento, del sol, de la sombra, de la iluminación natural, de los materiales que perduran, de los materiales que no producen grandes emisiones de CO2. Reduzcamos el transporte, favorezcamos la mano de obra local, favorezcamos los materiales locales. Son mucho menos nocivos para el ecosistema que un material con todas las etiquetas traído desde alguna industria excepcional de Europa, Estados Unidos o Corea. Eso está bien para otras realidades. Nuestra realidad es de economías en desarrollo. Y tenemos por eso que hacer edificios que no sostenibles, que no sean más caros que la construcción estándar. Ese es el objetivo. Les he hablado ya de la sombra y la penumbra. Y en realidad son dos elementos que están relacionados. La sombra no es la oscuridad. La sombra no es la ausencia de claridad. La sombra se entiende con la luz y la luz se entiende con la sombra. Son dos elementos claves que tenemos para entender el espacio y tener el confort, el bienestar y que las vivencias específicas se puedan lograr en diferentes latitudes del planeta. Ayer yo decía que hemos heredado de los países europeos las plazas duras. Las plazas duras están muy bien en Europa y en los climas fríos porque son para tomar el sol. Por razones higiénicas, la gente en la Edad Media iban a asolearse. Ustedes, mucha gente en los países de 4 estaciones llega un momento en que se van a asolear. Se van a asolear después de un invierno crudo. En el trópico las plazas son para estar a la sombra, porque es en la sombra la que convoca y la sombra es la que genera el bienestar. Entonces los edificios tienen que generarse su propia sombra, porque hay un dicho popular: para no tener que enfriar un edificio no hay que calentarlo. Eso es una máxima muy sencilla, de sentido común. Entonces, no calentemos el edificio y usemos los materiales adecuados para que no sea necesario meterle tecnología en exceso. Este es un proyecto donde hemos usado materiales sin ningún pedigrí, materiales sencillos, muchos de ellos como ustedes le llaman chapa, creo, la lámina de hierro ondulado, puesta aquí como ondas, incluso doblada allá, con el fin de mantener, lo que ya he dicho varias veces, las ventanas en sombra. Este material de aquí es el fibrocemento, el nombre nuestro, Splicing. Es un material que produjo la fábrica que producía el asbestocemento. La fábrica suiza de Eternit tenía en Costa Rica y en todo Centroamérica fábricas que producían estas láminas con asbesto. Cuando se divulgó, porque se conocía desde hacía muchos años, se divulgó que el asbesto era un material cancerígeno, ellos por decisión decidieron cerrar las plantas y entraron en una etapa de investigación e inventaron entonces estas láminas, que es una mezcla de célulos, de chips de célulos con cemento. Es un material
es liviano, se puede conseguir de media pulgada, de 14, de 18, hasta de 1 pulgada de espesor, 2.5 centímetros. Y colocado sobre una mínima estructura de hierro con una barrera de vapor, y por el lado de adentro, cualquier acabado que uno quiera, se consigue una pared liviana sin costo, o sea, sin costo adicional a una pared de las más baratas que tenemos en Costa Rica, que es la pared de bloques, pero que además el bloque es muy pesado. Esta es una pared liviana. ¿Qué hacemos nosotros en las carpinterías? Detrás, lo único que en este caso nos preocupamos fue de los sistemas de apertura. Que eso tiene un chasis completo de aluminio, pero la estructura de la ventana no es de aluminio. La estructura de la mantenería es de hierro, de 2x2 o de 3x2, no más que eso. ¿Por qué? Pues tiene mucho más resistencia, es más barato, y el aluminio lo ponemos solo donde necesitamos la buena estanqueidad. Eso nos permite bajar costos. En el mezanine de este edificio tenemos una leve entrada de luz con esta grilla que llaman ustedes, nosotros llamamos petatillo, y que es una zona de trabajo muy libre, donde grupos pequeños suben para dialogar, discutir algún tema, y aquí vemos el nivel de oficina más formal que está allá abajo. Este mezanino no tiene columnas, está colgado de la estructura del techo, y entonces permite abajo la libertad absoluta para cambiar los espacios. En las casas de las fincas bananeras había eso. Celosías de madera para protegerse del sol, sobre todo en el atardecer, cuando el sol está horizontal y que entra. Y entonces nosotros aquí generamos este espacio con estos elementos que corresponden al sistema Resolve de Miller, que nos ayuda adentro a generar una modulación en el espacio. Esas grillas nosotros le llamamos petatillos, son parasoles en realidad perforados, son de madera de teca, de reforestación. Costa Rica es un país que se ha reforestado a tal punto que hoy día tiene el 52% de su superficie protegida con bosques, y muchos de esos 52% que tenemos, alrededor del 25% corresponden a los planes de reforestación de sucesivos gobiernos que han ayudado y fomentado que se reforeste con especies nativas y también con especies industriales, como es este caso la teca. Aquí ven lo que les contaba, la estructura es de hierro, estos elementos, y los vidrios tienen nada más que ahí un perfil que es donde se coloca, de tal modo que la incorporación del aluminio es mínima, y eso hace que el costo sea muchísimo más bajo, y además que la producción de aluminio tiene mayor cantidad de emisiones que la de hierro. Las paredes vegetales. Este es un tema donde Enrique, le explicó el otro día, ha sido un gran precursor y un gran conocedor. Nosotros usamos las paredes vegetales como acondicionadores climáticos. Y lo que hacemos es justamente proteger los edificios del rayo del sol con vegetales. En este caso, usamos, fue el primer edificio que hicimos en el 2003, y usamos una variedad que es la Convergent y Floral. Nos paseamos con mi nena
por bosques y bosques tratando de ver qué planta era la correcta, pero no teníamos mayor información, no había personas especializadas en el tema, y entonces nos pareció que la Sulpergia, que es una planta con flores azules, podía tener el vigor para recibir el viento, ser de hoja perenne y llegar a tener un espesor que produjera un aislamiento importante. Les cuento que la Sulpergia grandiflora la pusimos cada 30 centímetros, unas estacas de más o menos 40-50, plantados directamente sobre la tierra. El terreno vegetal, es decir, el suelo vegetal en los países tropicales por lo general es de 40 a 60 centímetros de espesor, con una fortaleza para hacer crecer la vegetación que es envidiable. Entonces decidimos hacer lo más sencillo, que era plantar directamente sobre el suelo que teníamos ahí. Efectivamente, a las 8 semanas, cada uno de estos elementos llegó hasta arriba, en 8 semanas. Se enrollaron y llegaron hasta arriba. Cada 30 centímetros uno veía los tallos que llegaban hasta arriba y después ellas empezaron a crecer horizontalmente. Pensamos que pudimos haber ido todavía un piso más arriba. Eso es un colchón como de 60 centímetros de espesor. En la parte de aquí abajo ya hay que reducir un poco porque se han hecho muy paludas la parte de aquí abajo. Cuando estábamos construyendo esto, el maestro de obra me decía, un día me dijo, Bruno, tenemos un problema. ¿Qué te pasó? No es que hay un conejo que se come las plantas. Bueno, cómete el conejo. Y entonces, efectivamente, cazaron el conejo y se lo comieron y ya las plantas crecieron sin ningún problema. Y nosotros, bueno, ahorita vamos a entrar a hablar un poco más del paisajismo, porque en el trópico el paisajismo se convierte en un elemento trascendental de la arquitectura. Ok. Jimena escribió un libro con un par de personas más sobre el paisaje tropical. Todos hemos aprendido que aquí hay una escuela francesa, hay una escuela italiana, hay una escuela inglesa, hay una escuela brasileña, digamos, el más cercano a nosotros. Burle Marx era un pintor que pintaba, como él decía, con plantas y flores. Pero nosotros descubrimos, ellas descubrieron, que el paisajismo tropical tenía una condición fundamental, que no se había visto en las otras escuelas de diseño del paisaje, y es la biodiversidad. En el trópico uno no puede pensar en poner un parterre de una sola planta, de una sola especie, porque se la comen los bichos. Hay que aprender a mezclarlas. Cuando están mezcladas, se defienden unas con otras, se apoyan, son solidarias las especies. Y encontraron un jardín de una señora que con pura intuición había empezado a mezclar plantas de diferente variedad y tenía una visión estética diferente de los paisajes de estas escuelas que les acabo de comentar. Y entonces eso hizo que nos diéramos cuenta que había que introducir una cantidad de especies para que entre sí generaran una especie como de simbiosis, que se acuerparan unas con otras para defenderse de la gran cantidad de organismos que se dedican a comerse las hojas. Este es el edificio de Holcim, una empresa que ustedes la conocen, cementera, que hicimos en San José, y que no tiene aire acondicionado, solamente en el auditorio, un auditorio pequeñísimo.
tiene aire acondicionado. El resto no tiene aire acondicionado, está todo ventilado naturalmente y le llamamos edificio pasivo para gente activa. ¿Por qué? Porque la gente interviene todos los aparatos que le pusimos para dejar entrar o salir el aire. Eso hace que internamente tenga una temperatura de confort. Este edificio, cuando lo hicimos, teníamos nuestras dudas hasta que un biólogo nos asesoró y después con él pusimos en el edificio adentro y afuera una cantidad de sensores importantes y desarrollamos gráficos de temperatura y humedad relacionados adentro y afuera con las estaciones secas y la estación lluviosa. Al final de cuentas, de acuerdo a los parámetros que hay, vio que el edificio era confortable y bueno, la gente de Holcim coincidió, no lo sabían ellos, cuando hicieron la Holcim Foundation for Sustainable Construction, que es la, tal vez ustedes lo saben, porque aquí hay muchos profesores y estudiantes que han ganado premios, y yo recuerdo haber participado en esos jurados. Cuando ellos lanzaron la Holcim Foundation a nivel mundial, eso es una anécdota, nos invitaron para que fuéramos a presenciar el lanzamiento de la fundación. Lo curioso es que los suizos no sabían que un mes antes este edificio ya existía. Y entonces, muy prácticos, dijeron, bueno, tenemos una fundación que promueve a nivel mundial la construcción sostenible y da la casualidad que ya tenemos un edificio del cual podemos hacer alarde. Y entonces me pidieron que escribiéramos un libro, así se hizo, y durante varios años, pero bueno, después vinieron todos los jefes de Suiza a visitar el edificio, nos explicamos, y durante muchos años nos invitaron a eventos importantes para mostrar el edificio. Holcim tenía esa preocupación por promover la construcción sostenible. Jimena, que es la paisajista de este edificio, arriba de los tractores fue a conseguir las rocas de una planta no lejana que se había nivelado y trajo las rocas para meterlas adentro de este patio y que fueran cubiertas por estas plantitas que es una ¿cómo se llama? Es una hiedrita, una hiedra de hoja pequeña, y le agregamos unos vaporizadores que están aquí. Es decir, son difusores de agua que generan una pequeña nube y que en la época seca cada 10 minutos funcionan 10 segundos. Esa es la única tecnología que tiene este edificio. Hay un tanque especial que retiene esa agua y tiene un relojito ahí que lo modula, lo que hace que en la época seca esto empieza a evaporar y esa humedad genera entonces que el aire que entra a través de todas las perforaciones que tiene el edificio sea un aire más húmedo, porque en la época seca, lo que hace muy bien para la salud. Además, todos estos árboles, que son unos almendros, se han desarrollado muchísimo y actúan como paraguas, o sea, ellos retienen la humedad, o sea, evitan que la humedad se evapore y se vaya para arriba. Es decir, no la evitan, la retardan. Todos estos elementos fueron construidos en la planta de Holcim. Estas orejas sirven para orientar
el sol, el viento. Y lo que hacemos es este tipo de fachada que es como despiezada, donde cada elemento uno lo entiende y lo lee y se da cuenta de qué se trata. Que reaccionamos con eso a la tendencia que había en este momento, que era la fachada inteligente o el polyvalent wall, el muro polivalente inventado en la oficina de Richard Rogers en Londres, donde una sucesión de vidrios con un montón de tecnología incorporada se calientan, se enfrían, se ponen opacos, reaccionan a los estímulos del clima que está afuera. Nosotros nos fuimos a un vidrio de 6 milímetros nada más. De tal modo que este edificio, lo mostraba ayer, ha salido publicado en varias partes, pero el que más me gusta a mí hacer mención es el que lo compara con otros edificios de arquitectos cuyos costos superan los $8.000, $12.000 el metro cuadrado, siendo que este costó menos de $650 el metro cuadrado. Cuando les hablo de ese costo, es el costo entero, incluyendo las luminarias, el estacionamiento, el paisajismo. Holcim vendió sus productos a la empresa constructora, no los regaló. Estos postes fue necesario comprarlos. O sea, un costo que era el costo normal en el 2004 para una construcción de una buena calidad en Costa Rica. Sostenible, precio estándar y además logró lo consideraban como pionero de la arquitectura sostenible en esa época. Hay un tema, eso todo lo entiendo. No tenemos el plano nóbil de Palladio. La rotonda no nos sirve. Edificios pesados no nos sirven como inspiración. Lo reconocemos. Es una excelente arquitectura, un excelente arquitecto en su época, en Italia, en su clima. Nosotros no podemos inspirarnos en eso. Lo reconocemos, lo respetamos, pero buscamos nuestra manera. Este es un proyecto modestísimo, pero modestísimo. Aquí se invirtieron $400.000 en un edificio de más de 1.000 y algo de metros cuadrados de construcción, bastante más, como 1.500, para 12 monjas francesas de claustro. Solo se habla con 2 de ellas. El día de la inauguración conocimos a las otras. Se mudaron de Francia a Costa Rica para rezar. Y entonces, dentro del programa, además de tener la celda de cada una de ellas, mínima, yo, ingenuo, les pregunto, ¿y el closet cómo lo quieren? Pero no tenemos closet, arquitecto. Necesitamos ganchos, porque esta es la única ropa que tenemos. No tenemos más. Pero sí lo que queremos es una ducha. Y entonces, bueno, hicimos un bañito privado. De una austeridad impresionante. Y bueno, nos pidieron que dentro del monasterio les diseñáramos una pequeña capilla que la mantienen abierta, una capilla para 30 personas, donde, que es la que está allá, donde la gente viene, prácticamente no hay religiosos. Si ellas nunca rezan en la capilla, rezan en un lugar especial, pero lo han abierto a la comunidad y de ahí se ha generado una relación que la mantiene con mucha discreción con el barrio donde están ubicados. Estos son los dormitorios, son las celdas.
todo esto que se ve aquí arriba, hay entrada de luz por aquí para iluminar esta parte una vez que se entra, y este es un sistema de ventilación natural y de iluminación que tiene cada baño. A pesar de que los baños están en este pasillo central, toda la iluminación y la ventilación es a través de estos elementos. A mí me gustó mucho, y no lo cuento mucho, cuando llegó el padre francés a consagrar, y me dijo, mire, me dicen que usted es el arquitecto. Sí, sí, yo soy. Y entonces me dice, mire, cuando me dijeron que era un edificio moderno, yo no venía contento. Pero tengo que reconocer, en Francia uno está acostumbrado a las iglesias románicas, a las góticas, etc. Pero le tengo que reconocer una cosa. Es que el acto de rezar, yo no soy una persona religiosa, pero me dijo algo que yo no lo había entendido. El acto de rezar es algo que le sale a uno de las entrañas. Y el espacio donde uno ejerce el acto de rezar tiene que ver. Hay lugares donde nos toca a veces ir a rezar donde no nos sentimos bien. Y aquí me dicen, yo sí me sentí bien y me encanta ir a rezar ahí. Entonces ahí es cuando uno dice lo que yo puse ayer en la presentación, ¿para qué sirven los arquitectos? ¿Van los arquitectos a sobrevivir? Bueno, en el tanto seamos capaces de hacer unos espacios que generen ese tipo de emociones, sí vamos a ser necesarios. Si no podemos hacer eso, lo más probable es que seamos descartados, porque la gente se va a ir por imágenes muy atractivas. Y eso hay que tenerlo muy presente. La construcción liviana es algo fundamental en el trópico porque no tenemos suelos rocosos. Cuando encontramos un suelo que tiene 10 kilos por centímetro, 10 kilos por centímetro cuadrado de resistencia, lo encontramos bueno, o 10 toneladas por metro, lo encontramos bueno. 15 es muchísimo mejor y 20 es una maravilla. Pero normalmente los suelos no tienen roca, son arcillosos, de todo tipo de arcillas. Hay algunos suelos que son arcillas que una vez que se humedecen son expansivas y hace que los edificios se quiebren, o cuando viene la época seca se agrietan y entonces se genera inestabilidad en los edificios. Ese es un tema que hay que ver, y en esta casa estructuras livianas de siempre son las que mejor resisten los sismos. Costa Rica es un país de sismos fuerte. Hay un código sísmico que hay que respetar. Esta casa está levantada. Aquí está cerrado por razones de bichos, de zorros, de cosas que se puedan meter, ¿no? Hay un tema ahí de higiene que es importante. Entonces, esta casa, esa casa está montada sobre 1,40 metros de arcilla expansiva. Quitar toda esa arcilla expansiva para hacer las fundaciones de la casa era prohibitivo y no era concebible. Entonces lo que hicimos fue un sistema de piloteo. Piloteamos más o menos cada 1,50 m, cada 1,80 m, un pilote de concreto que pasaba el 1,40 m y teníamos el suelo con capacidad de soporte allá abajo. El suelo arcilloso quedó. Y encima de eso montamos un entrepiso también metálico, los pilotos eran de concreto, y de ahí empezamos a levantar la casa con estructura metálica forrada con el famoso plywood. La teja es de plástico, es teja de bolsas de banano recuperadas. Bolsas de banano. Costa Rica es el segundo país productor de banano del mundo, entonces el racimo de banano
grande. A usted lo que le llega aquí es la mano, que llaman, ¿no es cierto? El racimo es uno grande, así, en un momento de su crecimiento, se envuelve en un polietileno y ese polietileno después se descarta. Entonces hay gente que lo recupera y hacen algunos elementos. Entre ellos es una teja liviana que tiene la gran ventaja de que uno puede cubrir con teja, que tiene ciertas características, sobre todo de ruido, aislamiento de ruido, una casa con estructura metálica muy liviana. Climatizando con el clima. Es una propuesta de sentido común. Si tenemos un clima con ciertas características, no vayamos en contra de él. Acoplémonos con él. No nos enemistemos con él. Seamos amigos del clima. Aprovechémoslo. Y nuestro clima, si uno lo conoce, nos permite hacer proyectos donde todo el bienestar interno está basado en la posibilidad de mover y contener el aire adentro del edificio, como es este caso que es el edificio de una empresa constructora que no tiene aire acondicionado y que existe la ventilación cruzada de un lado a otro. Ahí ven ustedes unas ventilas corridas que dan directamente sobre la persona. Nosotros decimos que el bienestar y el confort lo conseguimos cuando los papeles no se los lleva el viento y cuando no cae una gota de sudor sobre el escritorio. Esa es como la manera sencilla de ver que realmente estamos cumpliendo. Iluminación que prácticamente no se usa. Está ahí para las horas extras, sobre todo cuando hacen presupuestos. Zonas para estar al exterior, ir a tomar café, en el break, cuando se requiere. La fachada despiezada o la fachada, las paredes multicapa, es lo que les contaba, que despiezaban los elementos de la fachada. Y en este caso, estos son los dormitorios estudiantes de ejecutivos, dormitorios de ejecutivos que me dijeron, mira, tenemos que hacer unos dormitorios de ejecutivos de esas escuelas de comercio, pero que no piensen que son estudiantes, son ejecutivos exitosos. ¿Cómo le digo yo? Sí, imagínate todos con carros BM aquí. Ese era como el estándar. Entonces había que hacer algo pequeño, muy austero en sus dimensiones, pero darle algo de categoría y que no se sintieran desubicados. Esto es el Hospital de Panamá en la época de la construcción del canal. Basta con verlo y uno se da cuenta de qué latitud es ese edificio. Y eso es lo interesante de poder empezar a investigar y a recorrer un camino con un código estético que esté relacionado con la naturaleza y con el lugar. Aquí, como ven, nos dimos gusto con el petatillo le llamamos, o sea, esa grilla de madera de teca, buscando siempre parar el sol y dar privacidad entre los de arriba y los de abajo. La ventilación cruzada es enemiga de la acústica. Aquí hay un problema, Arturo. La acústica, es decir, no hay silencio, no hay privacidad como la entendemos en las casas y
en los edificios que tienen ventilación cruzada. Pues cruzada significa que la recogemos en esta fachada y la entregamos en la otra, barriendo todo el edificio. Tenemos la opción de sacarla por arriba, ¿no es cierto? Y hacer algo. Esto era un edificio sencillo de aulas universitarias, que evidentemente no puede pasar el ruido de un aula a la otra. Entonces el planteamiento que hicimos fue tener unos ductos verticales, hacer entrar el aire y él sube, y acá sube. Arriba hay unos aparatos que generan el tiraje. Eso hacía que el ruido de esta aula no pasara para esta aula. Y eso funciona bastante bien. Por otro lado, por el tipo de fachada, el tipo de altura, el tipo de edificio, teníamos ya un presupuesto bien apretado, teníamos que resolver la incidencia del sol en la fachada, y entonces nos fuimos también a un material sin pedigrí, que no sé cómo lo llaman aquí, pero debe ser la malla de gallinero, que es una malla como trenzada, que se viene en rollos, y que la desplegamos sobre la fachada, y después le atravesamos unos elementos metálicos con diferentes colores para que esto tape a este, y este tapa este, y este de aquí tapa esto otro. Entonces, con una solución de material barato, accesible, logramos esa fachada para un edificio de 7 pisos. Aquí se ve más en detalle, son tubos metálicos atravesados que están soportados por los rompitos que hace esa malla. El vestíbulo abajo, cada uno de estos elementos verticales que ustedes ven ahí, los vidrios no están topados unos con otros, sino que están separados, y por ahí entra la ventilación cruzada también en la parte de abajo. Y creo que con esto terminamos. Este es un edificio que hicimos en 1986. Lo terminamos en diciembre del 2006, lo diseñamos en el 85 y es nuestro estudio. Este edificio lo que funciona de esta manera. La idea viene de las casas que están entre dos paredes medianeras y que tienen dos fachadas, una al frente y otra atrás. El aire entra ya sea por atrás o ya sea por delante, se juntan en el centro y salen entonces por arriba en ese espacio que nosotros llamamos un zaguán. Entonces este edificio tiene 3 niveles. Esto que tienen aquí es lo que está acá. Yo les había comentado que las casas coloniales tenían los aleros perforados, y también algunas casas de madera tenían los aleros con estos elementos, que justamente es para dejar entrar el aire. El aire viene justamente donde yo estoy. Esto está mirando hacia el este, y el aire entra por aquí, por el noroeste. Entonces lo captamos aquí y entra aquí. Hay unas celosías por allá, tal vez se ven por allá, entra ahí y entonces se refresca, llega por acá y sale por acá. Estos elementos son unos parasoles en la mañana, cuando el sol sale por el este, nos molestaban un poco, entonces tenemos esos parasoles. Les comentaba que nosotros tenemos la vida con el sol. Nos levantamos a las 5:30 de la mañana y estamos en la oficina, en el estudio a las 7, y nos vamos normalmente a las 5, y a las 5:30, ya 5:30, 6, ya está oscureciendo. En el trópico la aurora y el crepúsculo es como encender y apagar la luz, es como un switch. Son increíblemente rápidos. No es esos atardeceres extendidos de las latitudes más hacia el sur o hacia el norte. ¿No es cierto? Las noches blancas de los países del norte, nosotros no las tenemos.
Le comento que los amaneceres son tan lindos como los días. Entonces, aunque sean las 5:30, incluso abra los ojos, siempre está contento. Este es nuestro estudio, donde hemos producido todos los edificios que les he mostrado. Somos un grupo muy pequeño de personas, muy pequeños, donde tenemos colaboradores que están con nosotros más de 35 años, y entonces la mayoría de ellos no son arquitectos, son técnicos que fueron formados aquí con nosotros y que han logrado un estatus social importante, a tal punto que los presidentes de algunas de las compañías de los edificios que hemos diseñado, que son compañías de cierto prestigio, se comunican con ellos con entera libertad y entera confianza. Eso a nosotros nos da una gran tranquilidad y además bastante satisfacción. Listo. Muchas gracias.